Cuando el reloj marca la medianoche, el silencio ya no es tranquilidad, es advertencia. Las sombras parecen moverse, los susurros nacen donde no debería haber nada, y cada crujido en la oscuridad guarda un secreto que quizás nunca se debió contar. Relatos de medianoche. Dicen que el verdadero peligro no siempre llega con cadenas arrastrándose en la oscuridad, ni con sombras imposibles en el espejo. A veces el horror no viene de fantasmas ni de monstruos. A veces está dentro de tu casa, muy cerca, observándote, esperando, y cuando por fin lo descubres, ya es demasiado tarde. Llamada de auxilio. Hace muchos años, en una vieja casa de 2 pisos, vivía una mujer llamada Elena. La casa era antigua, enorme y silenciosa, sus pasillos parecían más largos por la noche, y cada habitación guardaba un eco extraño, como si las paredes recordaran cosas que nadie debía escuchar. Elena vivía sola. Por eso, cada noche tenía el mismo ritual: revisar puertas, cerrar ventanas y asegurarse de que ninguna cerradura quedara abierta. Sabía que en aquella zona apartada no podía confiar en nadie, ni siquiera en el silencio. Aquella noche, cerca de la madrugada, estaba en su habitación, lista para dormir. La lluvia golpeaba suavemente los cristales y el reloj del pasillo marcaba las 2:13 de la mañana. Entonces escuchó una voz, femenina, débil pero con un tono de desesperación. Ayuda, por favor, ayúdame. Elena se incorporó de golpe, el corazón comenzó a golpearle el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Escuchó otra vez. Elena, ayúdame. Reconoció esa voz de inmediato, era su vecina. Vivía a unas casas de distancia. Era imposible confundirse. Sin pensarlo, tomó su teléfono para llamar a la policía, pero al intentar marcar, la pantalla mostró lo peor: sin señal. No era raro, en esa zona aislada, la señal desaparecía como si algo la devorara durante la noche. Los gritos continuaban, cada vez más angustiados. Se escuchaba la voz más cerca. Elena, ayúdame. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pensó en bajar corriendo para ayudarla, pero entonces recordó algo. Algo que le puso la piel de gallina. Ella misma había cerrado con llave la puerta principal, había asegurado todas las ventanas de la planta baja, había revisado cada cerrojo, uno por uno, antes de subir a dormir. Nadie podía haber entrado, nadie, mucho menos su vecina. Trató de tranquilizarse. Seguro viene de afuera, las casas son viejas, los sonidos rebotan, debe estar pasando en su casa. Eso tenía sentido, tenía que tener sentido. Se acercó lentamente a la ventana de su habitación, la que daba hacia la calle, corrió apenas la cortina y miró. En la casa de su vecina todas las luces estaban encendidas, había varias personas reunidas afuera, vecinos, policías, todos hablaban nerviosos frente a la puerta principal. Algunos lloraban. Elena sintió alivio inmediato, era verdad. Todo estaba ocurriendo allá. Los gritos solo se escuchaban dentro de su casa por la forma en que estaban construidas las viviendas. Nada estaba dentro. Nada, o eso quiso creer. Regresó a la cama, apagó la lámpara, se cubrió hasta el cuello y cerró los ojos, pero entonces, los gritos volvieron, no desde afuera, ahora venían del pasillo, justo afuera de su puerta. Elena, abre. Tocaron la puerta, después se detuvo. El silencio fue peor que los gritos, porque en ese silencio, ella supo que había alguien ahí, del otro lado, esperando. Entonces, el picaporte comenzó a moverse despacio una vez y otra vez, pero la puerta no se abrió, seguía cerrada con llave, hasta que escuchó algo imposible justo detrás de ella. Dentro de su habitación, pegada a su espalda, Elena se congeló. No estaba en el pasillo. Nunca estuvo en el pasillo, se encontraba dentro de la habitación. En el momento que bajó la guardia. Cuando creyó que el peligro estaba afuera, cuando miró por la ventana. Cuando intentó convencerse de que no había nada dentro, aquello ya estaba ahí. Dentro de su cuarto, observándola desde la oscuridad, escondido detrás de ella, esperando pacientemente a que dejara de mirar, esperando el momento exacto para acercarse. Los vecinos dijeron que aquella noche escucharon un grito horrible, después silencio, y cuando la policía logró entrar días después, encontraron la casa intacta. Las puertas seguían cerradas por dentro, las ventanas seguían aseguradas, no había señales de que la entrada había sido forzada. Todo estaba en orden, demasiado en orden, excepto por una cosa. En el suelo junto a la cama de Elena había una frase escrita con letras pequeñas, como si alguien hubiera tallado lentamente con las uñas. Algo que decía:
Estuve aquí todo el tiempo. Estabas tan ocupada buscando el peligro afuera que no viste que ya dormía a tu lado. Dicen que las casas viejas guardan recuerdos, pero algunas guardan algo más. ¿No son los crujidos de la madera? ¿No es el viento golpeando las ventanas? ¿No son las tuberías viejas? ¿A veces aquello que escuchas en la madrugada? Realmente te está escuchando a ti. Y cuando decides ignorarlo, cuando te convences de que no hay nada, eso es exactamente lo que está esperando. Solo es el viento. Laura se mudó a una vieja casona que había heredado de sus abuelos. Era enorme, demasiado grande para una sola persona, los techos eran altos, los pasillos largos y las habitaciones parecían tragarse la luz incluso de día. Había rincones donde el sol nunca entraba, y el aire siempre estaba helado, como si la casa respirara desde adentro de noche, todo empeoraba. Los escalones crujían solos. Las paredes parecían susurrar nombres que no se entendían, a veces se escuchaban pequeños golpes dentro de los armarios, como si alguien tocara desde adentro, pero Laura siempre se repetía lo mismo. No pasa nada, solo es la casa. Era su forma de no volverse loca. Para sentirse más segura, cada noche dejaba encendida una pequeña lámpara en el pasillo, justo frente a la puerta de su habitación. Aquella luz amarilla le daba la falsa sensación de que no estaba completamente sola. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, despertó de golpe. No sabía qué la había sacado del sueño. Abrió los ojos y permaneció inmóvil, escuchando, todo estaba en silencio. Entonces lo escuchó un sonido suave, constante, como si alguien estuviera golpeando con las uñas, muy despacio, sobre la madera de su puerta. Laura sintió cómo el corazón comenzaba a latirle en la garganta. Miró hacia la oscuridad de su cuarto. No se movió. Escuchó cómo golpeaban la puerta de su habitación. Laura cerró los ojos con fuerza, y solo se dijo a sí misma. Son las ramas del árbol. El viento las mueve, están rozando la pared. Pero ella sabía que no había ningún árbol cerca de esa ventana. Aún así, siguió mintiéndose, porque aceptar la verdad era peor. Pasaron varios minutos, el sonido no se detenía. Entonces escuchó otra cosa: respiración, pesada, lenta, profunda, justo del otro lado de la puerta. Como si alguien estuviera pegado a ella. Ahora las lágrimas ya corrían por su rostro, pero seguía repitiéndose en voz baja. Solo es el viento. Entonces la lámpara del pasillo se apagó de golpe, toda la casa quedó sumergida en una oscuridad espesa, sofocante, y en ese silencio absoluto. Una voz se escuchó detrás de Laura. Tranquila, solo es el viento. Laura sintió que el alma se le salía del cuerpo, la voz estaba junto a ella. Dentro de la habitación. La puerta seguía cerrada con llave. Nadie había entrado, porque nunca tuvo que entrar, aquello ya estaba ahí. Desde antes, quizá desde la primera noche, quizá desde que puso un pie en esa casa, con las manos temblando, extendió el brazo hacia el interruptor junto a la cama, encendió la luz, inundó el cuarto, la puerta seguía cerrada. No había nadie allí. Laura se quedó sentada, temblando, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Para tranquilizarse, decidió revisar toda la casa puerta por puerta, bajó las escaleras, encendió luces, nada fuera de lugar, nada visible. Cuando terminó, respiró aliviada, había sido su imaginación. Regresó a su habitación, empujó lentamente la puerta, entró y al encender la luz, encontró escrito en la pared: tú lo dijiste, solo era el viento. Entonces miró el rincón más oscuro de la habitación. Allí, había alguien. Agachado, inmóvil, observándola. Aquello, la observaba desde su propio cuarto. La figura comenzó a levantarse lentamente, sus huesos crujieron como ramas secas, primero la cabeza, luego los hombros, luego una sonrisa demasiado grande para un rostro humano y finalmente los ojos. Brillantes, vacíos, hambrientos. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera feliz de que por fin lo hubiera visto, y sonrió más. Esa fue la última vez que alguien supo de Laura. Días después, sus familiares fueron a buscarla. Entraron a la casa ya que no recibieron respuesta de Laura. Entraron a la habitación y encontraron una marca profunda en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado lentamente hacia la oscuridad del armario. Dicen que el peor miedo no es aquel que ves, sino aquello que te mira mientras duermes. Porque hay horrores que no entran rompiendo puertas, no hacen ruido, no dejan sombras en la ventana, simplemente ya están ahí, debajo de tu cama, dentro del armario,
respirando en la oscuridad, esperando a que apagues la luz. No solo los perros lamen. Hace muchos años, en una enorme casa antigua rodeada de árboles secos y caminos vacíos, en aquella casa las escaleras crujían solas y el viento parecía vivir dentro de las paredes. Allí vivía una joven, vivía sola. O al menos eso creía, su única compañía era su perro, un animal grande, de pelaje negro y ojos brillantes, tan fiel que nunca se separaba de ella, dormía junto a su cama cada noche, vigilando en silencio, como si supiera que aquella casa escondía algo que la chica no podía ver. Ella le tenía miedo a la oscuridad, a los rincones donde nunca entraba la luz, a los crujidos que a veces se escuchaban entre las tuberías, a los pasos que sonaban en el segundo piso cuando ella estaba sola, pero mientras su perro estuviera allí, se sentía protegida. Aquella noche, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Aún así la joven dormía profundamente cuando abrió los ojos de golpe, no sabía qué la había despertado, todo estaba en silencio cuando despertó, ni lluvia ni viento ni el sonido habitual de su perro respirando cerca de la cama. Solo silencio, una lengua le rozó la mano, Clara sonrió débilmente, era su perro. Siempre hacía eso, como si quisiera decirle que seguía allí, cuidándola. Aún medio dormida, acarició al perro y volvió a dormir. Un rato después despertó otra vez, la misma sensación. La misma lengua húmeda pasando lentamente sobre sus dedos, más despacio esta vez, más insistente. Pero Clara no quiso pensar demasiado. Volvió a acariciar en la oscuridad, ahí seguía cuidándola. Esa sensación de algo no está bien ocurrió varias veces durante la noche, cada vez que despertaba la lengua estaba allí, esperándola, como si algo quisiera asegurarse de que no encendiera la luz. Como si algo necesitara que siguiera creyendo la mentira. La última vez, Clara sintió algo extraño. La lengua era más áspera, más caliente, y cuando pasó los dedos para acariciar, no sintió pelo, sintió piel, pero el sueño pudo más que el miedo. O quizá el miedo ya estaba demasiado cerca. Volvió a dormirse. Cuando amaneció, la luz gris del sol apenas entraba por las cortinas. Se levantó lentamente, todavía cansada, con esa extraña sensación clavada en el pecho. Sintió algo raro, su perro no estaba, lo llamó una vez, 2 veces y nada. Pensó que quizá estaba en el baño, donde a veces se refugiaba cuando había tormenta. Caminó por el pasillo descalza, entró al baño y el mundo se detuvo allí, colgado del techo con una cuerda vieja, estaba el cuerpo de su perro sin vida balanceándose suavemente. Su garganta estaba abierta de lado a lado, el líquido vital había caído lentamente durante horas, formando un charco espeso y oscuro sobre los azulejos. Sus ojos seguían como si hubiera intentado advertirle hasta el final. Soltó un grito que se rompió en su garganta. Puedes correr, puedes esconderte. Cuando crees que tu mascota te protege, solo está intentando advertirte que algo más está ahí. Entonces recordarás que no solo los perros lamen. El terror es uno de los géneros más antiguos, pero llega a ser real. Miedo. Solo grita, al fin nadie te escuchará.